Hola, soy el Padre Santiago Vidal, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en La Plata, Argentina. Hoy es el día 25 de febrero del año 2022. Leemos el Evangelio del día. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y como de costumbre les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió, si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Cuando se estudia este precioso pasaje del Evangelio de San Marcos en la teología sacramental, aprendemos que tradicionalmente Israel tuvo una profunda estima sobre la unidad e indisolubilidad matrimonial, al punto de verlo como un reflejo del amor esponsal de Dios por su pueblo. Lamentablemente, con el transcurso del tiempo, la mala influencia de los pueblos idolátricos hizo que los israelitas perdieran tanto la pureza de la fe como la pureza de costumbres. La prescripción de Moisés, por tanto, no era un guiño favorable a la práctica del divorcio, sino un escudo protector para la vida de la mujer, que al no poder ser repudiada legalmente, pronto sería eliminada brutalmente. Sin embargo, en tiempos de Jesús, había dos escuelas de interpretación enfrentadas sobre cuál era la razón suficiente o el motivo legal para este tipo de divorcio. La escuela liberal de Hillel proponía una amplia gama de causas, en definitiva, cualquier cosa que disgustara al marido de su esposa era razón suficiente para repudiarla. La escuela de Shammai, por el contrario, predicaba que solo en caso de adulterio de parte de la mujer, el varón podía pedir a su mujer el divorcio, lo cual parecía ya bastante conservador. Por tanto, cuando los fariseos se acercaron a Jesús para preguntarle su posición al respecto, tal vez esperaban que Cristo eligiera una de estas dos posturas. Al fin y al cabo, parecía que todo se reducía a lo que decía una u otra escuela. Pero Cristo no está en la superficialidad variable de las opiniones, sino en la solidez del fundamento. Cristo no predica opiniones, como la Iglesia tampoco debería predicar opiniones. Él nos predica la fe. ¿Y qué nos dice la fe? Para vislumbrar lo que nos dice la fe sobre este punto de la moral católica, hay que animarse a sacar mucho polvo de mundanidad, muchas manchas de pecados personales, muchos ataques vandálicos de agentes devastadores y llegar al color original del proyecto divino, como esos grandes maestros de la restauración de murales y cuadros que con gran paciencia y mejor pericia quitan todo aquello que no corresponde a la obra de arte y nos presentan las pinturas en su esplendor original. Y vaya que es hermoso el matrimonio en su versión original, porque al principio, quitando todos los grafitis y manchas de nuestros pecados, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera
que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. ¿Se puede decir esto de una forma más clara? Solo el Hijo de Dios pudo decir tanto con tan pocas frases. Aquí radica la auténtica revolución liberadora del cristianismo, como enseñaba Chesterton. Nada libera tanto al hombre como retornar al comienzo del cual nunca tendría que haber salido. Por todos lados se nos dice que el divorcio es lo progresista, lo moderno, lo auténtico, cuando no es más que una regresión a la práctica del repudio, es decir, más de lo mismo. Lo único nuevo es el formato y el marketing, pero los vicios son los vicios de siempre. Hoy, al contemplar en la sociedad los profundos daños causados por la superstición del divorcio, como llamaba Chesterton, el alma cristiana necesita mirar con mayor aprecio y trabajar con mayor ardor por el matrimonio cristiano. Nosotros no creemos en fórmulas mágicas de armonía y paz. No creemos en tratados de paz que son una solapada declaración de guerra, cuando no, una sentencia de muerte o un acta de defunción anticipada de alguien que en realidad aún no murió. Nosotros creemos en la gracia de Cristo, que supone y eleva la naturaleza, y siempre pide nuestra humilde, paciente y abnegada cooperación en la construcción de la familia humana. Eso es lo realmente grande y lo único que vale la pena. Sabemos, sin embargo, que no pocas personas, sin culpa propia, viven el drama de la separación y del divorcio. Tal vez lleven esa cruz en medio de mucha incomprensión y dolor. Mucho ánimo. Dios, que conoce los corazones, sabrá recompensar cada uno de tus pasos perseverando en la gracia, en el bien y en el amor. Y no te sorprenda si te digo que a ti, más que a nadie, Jesús te pide ser testigo de la verdad del Evangelio que hoy hemos proclamado. María Santísima nos conceda a todos esta gracia, la gracia de volver al principio.